Al centro, médula, por fuera, la corteza y por último, la cutícula. Aquí está señalado también. ¿Ven corteza? ¿Ven mi flechita o no ven la flechita? Hola, ¿ven la Sí, flecha? profesora. Ah, ya, Sí. entonces estamos bien. Ya, estamos señalando aquí la médula, la corteza del pelo y por fuera la cutícula. Esa cutícula se mezcla perfectamente con otra cutícula. Aquí estamos viendo de color rosado, ya están mezcladas las dos cutículas. Es la cutícula de la vaina radicular interna, tal cual lo tienen señalado aquí, cutícula de la vaina radicular interna. Aquí comienza el folículo piloso, en la vaina radicular interna, es la capa interna del folículo piloso. Luego viene una vaina radicular externa y por último, un saco fibroso. Entonces, si me preguntan cuántas partes tiene el folículo piloso tiene 3 partes. Vaina radicular interna, vaina radicular externa y podríamos considerar también el saco fibroso. Pero si me preguntan el pelo, ¿cuántas capas tiene? El pelo tiene 3 capas. Médula, corteza y cutícula. La médula puede estar ausente en el vello y el pelo rubio. ¿De acuerdo? Ay, perdón, estoy avanzando. Ya está. La cutícula y la corteza son estructuras birrefringentes. Esto quiere decir que el material córneo que contiene viene a ser como una proteína gruesa que no se disuelve en el agua ni con los álcalis. Y la melanina que se encuentra en la médula y en la corteza del pelo se están formando en la base de la profundidad del folículo piloso, en el llamado bulbo piloso. De ahí los melanocitos le van a ceder este pigmento a las células que están iniciando con el crecimiento del pelo, de tal forma que cuando crece el pelo va arrastrando el pigmento hacia las capas superiores. Aquí estamos viendo, miren, siempre el trazo oblicuo del folículo piloso, es lo que ustedes ven aquí, trazo oblicuo del folículo piloso. Estoy viendo pelo. ¿Y dónde se ubica el pelo? Dentro de una estructura que es el folículo piloso. Cuando hago un corte a ese nivel, ¿qué es lo que puedo ver? En esta imagen estoy viendo todo lo que ven ustedes de color rosado, vendría a ser el folículo piloso. Folículo piloso con sus 2 o 3 capas. Vaina radicular interna, vaina radicular externa y saco fibroso. Y en el centro, esto que ven con pigmentado de color marrón, vendría a ser el pelo. Igual aquí. Pero ¿qué ha ocurrido en esta imagen? En esta imagen solo veo el folículo piloso y no alcanzo a ver ningún pelo. Aquí también veo el folículo piloso y no alcanzo a visualizar el pelo. El folículo piloso, entonces, ¿cómo se forma? Puedo ver aquí la piel delgada. Están viendo la epidermis de esta piel delgada. Esa epidermis, miren ustedes cómo se invagina. Se invagina y forma justamente una de estas cubiertas que forma el folículo piloso. Entonces, podemos identificar 2 partes en el folículo piloso, una vaina radicular externa y una vaina radicular interna. ¿Quién forma la vaina radicular externa? Esta estructura que estoy señalando aquí, que vendría a ser Profesora, disculpe, la no epidermis. se ve lo que está señalando. A ver, Doctora, creo que cada vez que presenta es lo que se pone así colgado. Creo que si lo coloca así nada más estaría bien. como que si no lo presento. Ajá. Sí, exacto, solamente como una Así, ventana. Ah, exacto. Sí, es ajá, cierto. así nomás. Lo dejo así. Ya, ok. Buena idea. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, está bien, ¿Así está profesora. bien? Ya, entonces aquí les muestro el, la epidermis, y vemos la epidermis cómo se invagina y forma esa cubierta que les menciono, que es la vaina radicular externa. Detallamos un poco más la vaina radicular interna, cómo está constituida. Les decía que está constituida de 3 envolturas. La primera es la cutícula de la vaina radicular interna, que es muy parecida a la cutícula del pelo, de tal forma que habíamos dicho que la cutícula del pelo con la cutícula de la vaina radicular interna permanecen estrechamente unidas para asegurar la fijación del pelo al folículo piloso. Por fuera de la cutícula de esta vaina radicular interna encuentro una capa de células cuboidales o poligonales que tienen abundantes gránulos.
gránulos de color rojo, son gránulos de tricohialina. Esta capa de células que está constituida o que tiene de forma característica esos gránulos acidófilos conteniendo tricohialina se llama capa de Huxley. Y por último, por fuera de la capa de Huxley encuentro una capa formada por una sola hilera de células de forma cuboidal que se van a transformar luego en escamas queratinizadas. Esta es la capa de Henle. Las tres capas al final se van a unir y se transforman en material córneo cuando llegan más o menos a la altura de la desembocadura del conducto excretor de la glándula sebácea. Entonces, la vaina radicular interna va a estar constituida de tres capas. ¿Cuáles son esas tres capas? A ver, creo que viene a continuación, permítanme. Acá está. Las tres capas son, esta estructura que señalo es el pelo. Luego viene la cutícula de la vaina radicular interna. La capa de células que tienen gránulos es esta que estoy señalando, más teñida, es la capa de Huxley. Por fuera, una hilera de células cuboidales es la capa de Henle. Las tres forman la primera capa, la capa más interna de este folículo piloso llamado vaina radicular interna. ¿Cuál es la vaina radicular externa? Esta otra que estoy señalando aquí es la vaina radicular externa. Y con la letra S estamos señalando esta estructura, son fibras colágenas que están envolviendo por fuera el folículo, se llama saco fibroso. Entonces, aquí otra imagen. Miren nuevamente. Veo el pelo con sus tres capas, médula, corteza, y hemos dicho que su cutícula se mezcla con la cutícula que visualizo aquí de color rosado, es la cutícula de la vaina radicular interna, la capa de Huxley. Por fuera, una hilera de células cuboidales forman la capa de Henle. Esas tres capas, cutícula, Huxley y Henle, forman la vaina radicular interna. Por fuera, todas estas células que se parecen mucho a la epidermis es la vaina radicular externa. Y aquí, todo ese tejido conectivo que veo rodeando a la vaina radicular externa es el saco fibroso. ¿Cómo está constituido la vaina radicular externa? La vaina radicular externa va a tener, como deriva de la epidermis, va a tener la misma estructura que la epidermis, de la cual se considera una prolongación, ¿no? Y esto alcanza al nivel de la desembocadura de la glándula sebácea. Por debajo de donde desemboca el conducto excretor de esa glándula sebácea vamos a encontrar células epiteliales que tienen las mismas características del estrato basal o germinativo y del estrato espinoso, con la cual van a descender hasta la profundidad del bulbo piloso con el cual se van a confundir. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, estoy viendo de color rojo lo que vendría a ser el pelo, ¿no? 2, estábamos viendo un poco de la cutícula del pelo. Y aquí no veo los gránulos rojos de la capa de Huxley, por tanto, solo veo con el número 5, todo lo que veo es vaina radicular externa. Cuanto más profundo es el corte, aparece la vaina radicular interna. Cuando el corte es más superficial a nivel de la desembocadura de la glándula sebácea, solo veo vaina radicular externa, y es la imagen que ustedes están viendo. Por fuera, con el número 4, estamos señalando el saco fibroso. El folículo piloso en el extremo inferior, aquí lo están viendo, miren, el folículo piloso en el extremo inferior se va a alojar en la profundidad de la dermis, a la altura de la dermis profunda y de la hipodermis. Y a ese nivel, ¿qué es lo que ocurre al folículo? Se ensancha. Y como ustedes pueden ver, adopta una forma de capuchón. ¿Para qué? Para poder recibir a ese nivel al tejido conectivo que va ingresando con capilares sanguíneos y los filetes nerviosos que le van a dar justamente esa capacidad sensorial al pelo, ¿no? Decíamos que tiene también una capacidad sensorial. El techo epitelial de este capuchón va a ser la zona en donde crece, donde nace el pelo, la matriz del pelo. Y esas células a ese nivel son las que comienzan a multiplicarse y van ascendiendo, ¿no? Por presión, van empujando a las células de la parte basal, van empujando a las células hacia arriba y van, a su vez, van arrastrando también el pigmento melánico que se está formando en el interior de este bulbo piloso. Estructuras anexas al folículo. Hemos dicho que encontramos el músculo erector del pelo. Ese músculo erector del pelo está formado por fibras musculares lisas. Aquí lo podemos ver.
Estamos viendo una imagen de un gráfico de la piel delgada. Puedo ver el pelo, el tallo, la raíz. Esa raíz tiene una zona en donde nace, es el bulbo piloso, y justamente esta hendidura en la parte profunda del bulbo es la llamada papila del folículo piloso. Aquí es donde comienza la formación del pelo que va luego ascendiendo, llevándose todo el pigmento melánico. Anexo a este pelo estoy visualizando fibras musculares lisas con este trazo, ¿no? Trazo oblicuo, en dirección oblicua. Justamente se van a implantar por debajo de la glándula sebácea. Aquí están viendo una glándula sebácea y el folículo, perdón, y el músculo erector del pelo por lo general se implanta debajo de la zona de excreción o del conducto excretor de la glándula sebácea. Otra imagen aquí del folículo piloso. Vemos el pelo y estamos viendo su vaina radicular externa. Otro rudimento, las uñas. Las uñas también son estructuras anexas de la piel y están formadas por placas de queratina dura, que es transparente o semitransparente y que está cubriendo la extremidad distal de las últimas falanges de los dedos, de manos y de pies. Descansa en una estructura que se conoce como el lecho unguial. Aquí estamos viendo en esta imagen, esta estructura de color amarillo vendría a ser la uña. ¿Dónde descansa la uña? En esta estructura que se conoce como el lecho unguial. ¿Qué cosa vendría a ser el lecho unguial? Es la zona de la dermis, ¿no? La dermis que va a estar cubierta o donde se va a apoyar la epidermis. La dermis, entonces, debajo de la uña se conoce como lecho unguial. Esta dermis va a sostener a una lámina de epidermis que tiene una estructura diferente. La piel aquí o la epidermis está constituida de estrato basal, estrato espinoso y de frente estrato córneo. Cuando hablamos de uña, no hablamos ni de estrato lúcido ni hablamos de estrato granuloso. No están presentes en la uña. Cuando hablemos entonces de epidermis de uñas, nuevamente estoy hablando de 3 capas: estrato basal, estrato espinoso y estrato córneo. El borde de las uñas va a tener también una epidermis, una piel delgada que recubre estos rebordes unguiales. Vamos a ver qué nombre reciben. Miren, estamos viendo este pliegue que vendría a ser la zona que recubre el nacimiento de nuestra uña. Cuando ustedes miren su uña van a ver que hay un reborde de piel que está cubriendo la zona donde nace la uña. Ese reborde se llama eponiquio, es el que estoy señalando aquí, eponiquio. Y si ustedes tienen las uñas largas, verán que la uña en la parte distal, justamente la zona que crece de la uña, recubre debajo de la uña una parte de la piel también delgada. Esa zona que está en el reborde anterior del lecho unguial se llama hiponiquio. Hiponiquio. En este punto en donde se va a convertir la epidermis de la uña, va a pasar atrás a transformarse en un epitelio que tapiza el pulpejo de dedo, ¿no? Ahí sí hablaríamos de un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Entonces tengo 2 zonas. Eponiquio, este reborde de piel que cubre el nacimiento de la uña, y el hiponiquio, que vendría a ser la parte anterior. Aquí en la imagen pueden ver la placa de la uña. Esta vendría a ser la raíz de la uña, se llama lámina unguial o simplemente uña, descansando en el lecho unguial. ¿Cómo está constituida la piel? La epidermis de la uña de 3 capas: estrato basal, estrato espinoso y el estrato córneo, nada más. ¿Cómo se vasculariza la piel? La piel recibe ramas arteriales que vienen del plano muscular, que está inmediatamente debajo de la piel, que después de formar un plexo ubicado entre las facies y la hipodermis, comienza a ascender, atravesando la hipodermis y formando un segundo plexo cutáneo. De ese plexo cutáneo nacen ramas, ramas que van a distribuirse alrededor de las glándulas y de los folículos pilosos formando como mallas, y otras que van a ascender hacia la dermis superficial para formar otro plexo, el llamado plexo subpapilar, que van a formar capilares que van a estar distribuidos entre las papilas dérmicas, ¿no? ¿Recuerdan las papilas dérmicas? Justamente debajo de la epidermis, en la dermis superficial, vamos a encontrar
Vamos a encontrar aquí capilares, abundantes capilares sanguíneos. Importante, nuevamente estamos visualizando en la imagen una estructura que corresponde a una anastomosis arteriovenosa llamada glomus vascular. ¿De dónde procede este glomus vascular? De arteriolas que proceden del plexo arterial cutáneo y de vénulas que proceden del plexo venoso profundo. Entonces, la rama de este plexo arterial cutáneo con la rama del plexo venoso profundo forman este glomus vascular, que no es otra cosa más que la unión de una arteriola y una vénula. Con respecto a la inervación, nuevamente recordamos que en la inervación encontramos gran cantidad de terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas como, por ejemplo, terminaciones nerviosas encapsuladas o bulbos, que también son responsables de la sensibilidad, de percibir el frío, el calor. Terminaciones nerviosas también y que tienen que ver con la sensibilidad para percibir el dolor, por dar un ejemplo, ¿no? La imagen que estamos viendo a la derecha corresponde al corpúsculo de Meissner, ubicado en la dermis papilar o superficial, y esta estructura es responsable del receptor del tacto. En la dermis profunda o reticular encuentro otra terminación nerviosa encapsulada, es el corpúsculo de Batter-Pacini, responsable de la percepción de estímulos o presión mecánica. Los vasos sanguíneos, las glándulas y los músculos también van a recibir filetes nerviosos amielínicos, ¿no? Van a ser inervados. Y con respecto a la coloración de la piel, esta obedece a la concentración de hemoglobina que se tenga, que también va a aportar una coloración a la piel. La melanina, también la cantidad de pigmento melánico que tengamos, y también podríamos hablar del caroteno, ¿no? Presente en los frutos de color amarillo. Alguien me preguntaba sobre el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune en donde va a haber la destrucción de los melanocitos del epidermis. O sea, va a haber anticuerpos que van a destruir estos melanocitos y por tanto vamos a encontrar donde ocurra esa destrucción de melanocitos zonas en donde no hay pigmentación. Entonces las lesiones pueden tener diferente forma, tamaño y pueden afectar no solamente la piel, sino alcanzan también las mucosas. Es más frecuente en la mujer que en el hombre y el total de la población mundial se calcula que el 3% de la población mundial tiene vitiligo. Puede iniciarse a cualquier edad, pero es más frecuente en el 90% de los casos que se presente antes de los 40 años. Listo, chicos. Con esto terminamos la clase de piel. Ahora continúo con la clase del sistema endocrino. Seguimos igual entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No, doctora. Seguimos para terminar, ¿ya? Vamos, sistema endocrino. Ya. ¿Qué sabemos del sistema endocrino? El sistema endocrino es el responsable de elaborar hormonas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas se consideran unos mediadores químicos que van a estimular a otras células, pero pueden no solamente estimularlas, sino también en algunas ocasiones pueden hasta inhibir a otras células. La acción la van a ejercer sobre determinados órganos o tejidos. Y a estos órganos o tejidos que por lo general están ubicados a distancia, es decir, pues se produce la hormona y la hormona no va a actuar sobre las células vecinas, sino muchas veces va a tener que viajar por el torrente sanguíneo para alcanzar el órgano objetivo o el tejido objetivo. A esto lo vamos a llamar órgano blanco u órgano diana. Entonces, las hormonas van a estar a cargo de células especializadas en su elaboración, que por lo general van a estar agrupadas en diferentes órganos, aunque también se les puede encontrar dispersas, como son las células endocrinas que encontramos en el epitelio de la mucosa intestinal, ¿no? En el epitelio intestinal encontraremos las llamadas células APUT, que son células también productoras de hormonas. Aquí una imagen donde vamos a revisar diferentes tipos de glándulas endocrinas. Tenemos la hipófisis, ¿no? Esta glándula madre ubicada en la base del cerebro. A nivel del cuello, la glándula tiroides. A nivel del riñón encontramos
A nivel del riñón encontramos en el polo superior del riñón las glándulas suprarrenales, vemos también el páncreas, son glándulas endocrinas, y las gónadas masculinas y femeninas, ¿no? Ovarios y testículos. Las glándulas endocrinas entonces van a liberar su contenido, que serán las hormonas, al espacio extracelular. De este espacio extracelular van a pasar a los capilares sanguíneos, que por lo general estos capilares van a tener paredes fenestradas. Eso facilita el transporte de estas hormonas sin gasto de energía. A ese mecanismo por el cual la hormona llega a los capilares sanguíneos, generalmente fenestrados o sinusoidales, se llama mecanismo endocrino, cuando la hormona tiene que hacer uso del torrente sanguíneo para llegar hasta su órgano objetivo o su órgano blanco. Hay otro mecanismo que es el mecanismo paracrino. Por ejemplo, se producen hormonas en el páncreas, en los islotes de Langerhans, y estas hormonas van a hacer su efecto en el entorno cercano. Ese entorno cercano van a ser las mismas células que se encuentran en el páncreas, pero estas células son células exocrinas. ¿Qué es lo que hace el páncreas? El páncreas, por un lado, produce el jugo pancreático, que forma parte de las secreciones que ayudan a la digestión, el jugo pancreático, pero por otro lado tiene una porción llamado islote de Langerhans que es responsable de producir hormonas. Entonces, las hormonas que produce el islote de Langerhans son vertidas a todos esos acinos pancreáticos que están alrededor para las células exocrinas cumplan esta función de producción del jugo pancreático. A ese mecanismo, sin llegar a atravesar el torrente sanguíneo, lo llamamos mecanismo paracrino y es exclusivo del páncreas, mecanismo paracrino. Pero también hay un mecanismo neuroendocrino, cuando las neuronas son las que estimulan la secreción de las hormonas para que pasen al torrente sanguíneo y lleguen a los órganos blancos. Ejemplo de este mecanismo neuroendocrino serían la secreción de la adrenalina y de la oxitocina. Entonces reciben un estímulo nervioso para la producción de estas hormonas. Comencemos hablando de la primera glándula, que es la hipófisis, la glándula madre. Aquí la estamos viendo justamente como si fuera una prolongación del hipotálamo, aparece en la parte anterior la hipófisis. Aquí, adelante, estamos viendo la hipófisis. La hipófisis llega a pesar el doble cuando estamos en estado de gestación. Se ubica en la silla turca y se une al cerebro por el tallo infundibular y hay dos partes. Aquí lo están viendo en la imagen de la derecha. Una porción anterior se llama lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis y una porción posterior que la ven aquí de color verde es el lóbulo posterior o neurohipófisis. ¿Cómo están ambas unidas? Por este tallo infundibular o simplemente infundíbulo. Y ven ustedes cómo prácticamente como una prolongación del hipotálamo nace esta hipófisis posterior, ¿no? Y se mantiene unida por el infundíbulo, tanto en la hipófisis posterior como la anterior, se mantienen unidas a este hipotálamo. ¿Cómo está organizado la adenohipófisis? La adenohipófisis está constituida por células epiteliales. Esas células epiteliales se agrupan en cordones o en nidos de células. Todos estos nidos de células están descansando en un estroma de fibras de reticulina. Nuevamente aparece el estroma de fibras de reticulina también en la hipófisis. Pero además de las fibras de reticulina, vamos a encontrar abundantes capilares sinusoidales. ¿Qué tipo de células encuentro entonces organizadas en la adenohipófisis? Dos tipos de células. Unas que tienen afinidad tintorial y las vamos a llamar cromófilas y otras que no tiñen nada, se llaman cromófobas. Uno tiene que ver con fobos, miedo, ¿no? Cromófobas no tiñen, el 30%. Mientras que las cromófilas son las más abundantes, el 70% sí tienen afinidad tintorial. Pero si hablo de afinidad tintorial, ¿a qué colorante se van a inclinar cada una de estas células? El 50% de las cromófilas van a ser de tipo acidófila, quiere decir que el citoplasma es rosado o rojo, mientras que el 20% tendrán un citoplasma con una afinidad tintorial por el colorante básico, y es decir, se las llamamos basófilas, el 20%. Aquí una imagen que sería bueno que ustedes también hagan un cuadro
donde coloquen el órgano, la célula y cuál es la secreción de estas células. Por ejemplo, aquí estamos viendo la adenohipófisis y aquí tenemos células responsables de producir prolactina, la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la adenocorticotrófica y, acá estamos la hormona del crecimiento somatotrófica y las hormonas gonadotrofinas que estimulan las gónadas. Y en la neurohipófisis no tenemos producción de hormonas, pero sí almacén de dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. Y aquí hablo de agrupaciones de células. Esta descripción de las hormonas la vamos a detallar más adelante, no se preocupen, esta es una vista general nada más. Cuando hablo de agrupaciones de células me refiero a esto. Estoy viendo conjuntos de células descansando en unas mallas de fibras colágenas y fibras de reticulina que forman el estroma del órgano. Y cuando hablo de células acidófilas me refiero a estas células, células que tienen un citoplasma de color rosado, células acidófilas. Van a haber unas células que tienen un citoplasma más bien de color morado, serán las células basófilas. Y habrá algunas células en donde solo veo el núcleo y no veo el citoplasma teñido. A estas me refiero, son las células cromófobas. Esto lo vamos a ver con bastante detalle en la práctica, así que no se preocupen. Pero igual acá se lo señalo. Le voy a poner más aumento para que lo vean bien. Miren, ustedes están viendo aquí un núcleo y otro núcleo. Aquí ven varios núcleos, aquí también. Pero algunos núcleos tienen un citoplasma, como es este el caso, un citoplasma de color rosado. Esta sería, por ejemplo, una célula acidófila. Pero si miro aquí, veo el núcleo teñido, pero el citoplasma pálido, no hay citoplasma. Estas células son células cromófobas, no tienen ninguna afinidad tintorial, a diferencia de las acidófilas. Aquí podemos verlas mejor. Miren, conjuntos de células que están agrupadas. Conjuntos de células. ¿Ven? Hola. Doctora, parece que se congeló la pantalla porque siguen. Ahora sí cambió. A ver, ¿ahora sí? Sí, doctora. Ya, mira, aquí estoy señalando el citoplasma rosado, estas serían las células acidófilas. Y aquí puedo ver entre estas células, veo un capilar sanguíneo. Estos capilares que estoy señalando son capilares sinusoidales. En esta imagen tienen el número 1, 2, 3. La que tiene el citoplasma de color rojo rosado es una célula acidófila. La que tiene este citoplasma más pálido, algo morado, esa es la célula basófila. Y aquí hay células que no tienen citoplasma, que solamente están señalándose los núcleos, como el número 3. Aquí vemos 1, 2, 3 núcleos, acá hay otro núcleo más, pero el citoplasma blanco, vacío. Estas serían las células cromófobas. ¿Cuáles son las que tienen función hormonal? Solamente la 1 y la 2. Las células acidófilas y las células basófilas. Son aquellas que tienen la función de sintetizar hormonas. ¿Cómo cuáles? Aquí empezamos. La hormona del crecimiento está a cargo de las células acidófilas. Las células acidófilas son responsables de producir hormona del crecimiento. ¿Cuál es la función de la hormona del crecimiento? Justamente estimular el crecimiento del cuerpo a través de la estimulación de los cartílagos de crecimiento de los huesos largos. Y hay algunas situaciones que ocurren cuando hay variación en cuanto a la concentración de esta hormona del crecimiento. Por ejemplo, si ocurre un aumento de esta hormona antes de la pubertad, hablamos de gigantismo. Si hay menor cantidad de esta hormona, hablamos de un enanismo hipofisiario. O si aumenta la concentración de la hormona del crecimiento cuando ya se es adulto, fuera de los valores normales, hablamos de una enfermedad que se llama acromegalia. ¿No? Esta acromegalia tiene que ver con huesos de la cara grandes, un cráneo más grande, manos grandes, pies grandes, sin necesidad de que se sea gigante, solamente son huesos de la cara, manos, pies grandes. La función de la hormona de crecimiento entonces es estimular la síntesis de las proteínas y también la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La lipólisis viene a ser el aumento de los lípidos de la sangre. Otra hormona que producen las células acidófilas. Las células acidófilas producen dos hormonas. ¿Cuáles son? Producen la hormona del crecimiento y producen la
prolactina. La hormona prolactina también se le llama hormona luteotropa. En el sexo femenino, la función va a ser la secreción de la leche. Los varones no hay una función conocida de prolactina. Y además de que las células acidófilas son las que están elaborando esta prolactina, ¿no? Sobre todo en el embarazo, porque no es todo el tiempo, solamente en situaciones de embarazo, preparando el cuerpo para alimentar al nuevo ser, es que la prolactina o las células acidófilas elaboran prolactina en el sexo femenino. Pero además de estas células que son estimuladas, ¿no? A través del hipotálamo, también la succión vendría a ser un estímulo para la secreción de prolactina. Ahora hablemos de las células basófilas. Las basófilas producen 4 hormonas. ¿Cuáles son esas 4 hormonas? Producen la hormona adrenocorticotropa, producen la tirotropina, células basófilas o células beta de Romeis, producen la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las gonadotropinas, ¿no? Son las células responsables entonces de producir estas 4 hormonas, las células basófilas. Comencemos hablando de la ACTH u hormona adrenocorticotropa. La acción la va a ejercer sobre la glándula suprarrenal, exactamente sobre la corteza suprarrenal. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando se libera hormona ACTH en la hipófisis, lo que va a hacer es viajar esta hormona ACTH y llegar hasta la corteza suprarrenal y estimular unas células que se encuentran en esta glándula suprarrenal para elaborar corticosteroides como el cortisol y la corticosterona. ¿Y qué es lo que hacen estas hormonas al final? Está influyendo en el metabolismo de los lípidos, estimulando la liberación de los ácidos grasos a partir del tejido adiposo. Por tanto, aumenta la concentración de lípidos en la sangre. Su acción también estimula a los melanocitos y situaciones como el estrés va a hacer que incremente, ¿no?, los valores de ACTH. El estrés, como por ejemplo, cuando hay dolor, fiebre, miedo, ¿no? O sea, hay situaciones que van a contribuir también al incremento de la ACTH. Y decimos que tiene un mecanismo retroactivo negativo. Quiere decir que cuando ya no es necesario ya tenemos cantidad suficiente de corticosteroides circulando en sangre, entonces esta es la llamada para que la hipófisis deje de producir más ACTH. Otra hormona que producen estas células basófilas o células beta de Romeis es la tirotropina. Tirotropina u hormona estimulante de la tiroides, TSH. ¿Cuál es el órgano blanco? El órgano objetivo es la tiroides, ¿no? Y su función va a ser estimular a las células foliculares de estos folículos tiroideos para que produzcan las hormonas tiroideas, para que produzcan T3 y T4. También las células basófilas de la hipófisis producen las hormonas luteinizante y la hormona folículo estimulante. De repente los recuerdan por sus siglas, FSH y LH. Ambas hormonas son sintetizadas por las células basófilas del grupo delta de Romeis. Sus órganos blancos van a ser las gónadas, ovarios y testículos, en ambos sexos. Entonces, la hormona folículo estimulante no solamente está estimulando o manteniendo el desarrollo de los gametos femeninos, o sea, no solamente está estimulando el ovario, sino también está estimulando la maduración, la diferenciación de los espermatozoides, ¿no? Folículo estimulante estimula el desarrollo de los gametos masculinos y femeninos. Y la hormona luteinizante, ¿qué es lo que hace? En la mujer, un incremento de hormona luteinizante induce la ovulación y mantiene la función del cuerpo lúteo. Mientras que en los hombres, su función es estimular a las células de Leydig. Estas células de Leydig van a ser las responsables de producir testosterona. Entonces, cuando la LH está estimulando a la célula de Leydig, la respuesta de la célula de Leydig va a ser la liberación de testosterona. Y la función de ambas hormonas va a estar regulada también por factores liberadores que están producidos en el hipotálamo.
Entonces, estas hormonas FSH y LH que se producen en la hipófisis obedecen o actúan o se liberan en respuesta a factores liberadores que proceden del hipotálamo. Vale la pena que mencionemos a la melanotropina, que básicamente se observa su presencia, su concentración en los anfibios, ¿no? Y estimula la producción de la melanina. En el hombre no conocemos acción de la melanotropina y decimos que sería producida por las mismas células basófilas que están produciendo la hormona adrenocorticotropa. Si seguimos hablando de la hipófisis, entonces vamos a hablar también de la porción intermedia, la pars intermedia. Dejamos la adenohipófisis y nos pasamos a una zona intermedia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Esa zona intermedia es la pars intermedia. No tiene una función conocida en el humano y se considera una estructura rudimentaria. ¿Qué es lo que observamos aquí? Vamos a ver folículos. Miren ustedes, pequeños acúmulos, ¿no?, de material coloide rodeados por una hilera de células basófilas que están justamente como aislando a este material coloide. En los anfibios a este nivel se ha identificado la secreción de la hormona melanocito estimulante. Profesor, Se disculpe, considera, quedó en la PPT de hormona luteinizante, la FSH, a ver, no se movió. a ver. Ahora, Sí, ahora sí se ve. ahora sí se ve. Gracias, Gadiel. Ya, entonces decíamos que esta hormona, perdón, que esta porción intermedia estaría más relacionada a la síntesis de la hormona melanocito estimulante, ¿no?, que se ve básicamente en los anfibios. ¿Cambió? Neurohipófisis. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, muy bien. La neurohipófisis vendría a ser entonces el lóbulo posterior de la hipófisis. Se considera una prolongación del hipotálamo, ¿no? Se considera la parte nerviosa, la pars nervosa de la hipófisis, como una unida al hipotálamo a través de ese tallo infundibular. ¿Y qué es lo que encontramos en la neurohipófisis? Aquí ya no encontramos un conjunto de células como veíamos en la adenohipófisis, sino lo que vamos a ver aquí son axones de fibras nerviosas amielínicas de todas las neuronas que están ubicadas en el hipotálamo, exactamente en dos núcleos del hipotálamo, en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿Y qué es lo que hacen? En estos núcleos se van a producir, ¿no?, por un mecanismo de exocitosis, se va a producir el estímulo para la secreción de hormonas que van a ser luego descargadas en la circulación sanguínea. Una vez que se producen estas hormonas en el hipotálamo, a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, se producen la hormona antidiurética y la oxitocina. Estas hormonas van a bajar y van a quedar acumuladas como gotitas de secreción en la neurohipófisis. Van a quedar alojadas en una estructura que se conocen como los cuerpos de Herring. Entonces, los cuerpos de Herring van a ser estas pequeñas estructuras. Voy a darle aumento, ¿ya? Aquí está. Estas pequeñas estructuras que son depósitos, son gránulos de neurosecreción que están conteniendo la oxitocina y la vasopresina, dos hormonas que se han producido en el hipotálamo, pero que están siendo almacenadas en la neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis es una estructura que es como una prolongación del hipotálamo en donde veo fibras nerviosas y amielínicas y algunas células de naturaleza glial. Son estas células de núcleos alargados que estoy señalando en este momento, que vendrían a ser los llamados pituicitos. Pituicitos. Y entre estos pituicitos y las fibras amielínicas encuentro unos depósitos, unas gotitas de neurosecreción conteniendo oxitocina y vasopresina que están siendo almacenadas en estos cuerpos de Herring. Así se llaman esos depósitos, cuerpos de Herring. Son estructuras de forma esférica, que alcanzan 50 a 60 micras de diámetro, que se pueden visualizar con el microscopio óptico como una estructura de color basófilo, ¿no? Como gránulos de neurosecreción conteniendo oxitocina y vasopresina, llamados cuerpos de Herring.
Entonces, si les preguntan, ¿qué hormonas produce la neurohipófisis? ¿Qué dirán? ¿Produce hormonas la neurohipófisis? A ver, Gadiel, que estás atento tú. Gadiel. ¿Me escuchas? Ñaupa. Raúl Tello. ¿Sí, doctora? Sí le escucha, ¿Me escuchan doctora. o no? Sí, ¿Sí sí me se le escuchan? escucha. Sí, doctora, sí se Ya, pero escucha. les estoy preguntando, ¿qué se produce en la neurohipófisis? Creo que ¿Qué la se produce en antidiurética. la neurohipófisis? No se produce nada. Ah. ¿Qué se almacena en la neurohipófisis? Ahí están viendo las hormonas. ¿Qué hormonas se almacenan en la neurohipófisis? Oxitocina y vasopresina o antidiurética. ¿De acuerdo? Eso es pregunta de examen, chicos. ¿Qué hormona se produce en la neurohipófisis? Ninguna. ¿Cuál es la función de la neurohipófisis? Almacenar estas dos hormonas que proceden del hipotálamo. ¿Cuáles son? Vasopresina y oxitocina. ¿Dónde se han producido estas dos hormonas? Se han producido, aquí lo están viendo en el gráfico, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico se han elaborado oxitocina y vasopresina y a través de los filetes nerviosos están siendo descargadas para que terminen siendo depositadas en la neurohipófisis. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Qué hormonas se producen entonces en la neurohipófisis? ¿Ninguna, doctora? Ninguna, esa es la respuesta, ninguna. ¿Para qué sirve la neurohipófisis? Para Almacenar oxitocina y vasopresina. Nada más. Oxitocina y vasopresina están siendo almacenadas. ¿Y cómo las visualizo ese depósito de oxitocina y vasopresina? Las visualizo como cuerpos de Henry. ¿Está bien? ¿Cómo los visualizo? Como cuerpos de Henry. ¿Y qué son los cuerpos de Henry? Son las gotitas de secreción de forma basófila, de forma esférica, de color basófilo, que tienen una delgada membrana y que están almacenando esas gotitas de secreción conteniendo oxitocina y vasopresina. ¿Ya? ¿Qué hace la vasopresina? La vasopresina es la hormona también conocida como hormona antidiurética. Entonces, como es antidiurética, lo que está haciendo es actuar sobre los túbulos renales de tal forma que aumenta la absorción del agua, reduce la presión osmótica del líquido y de la sangre, ¿no? Entonces, por eso le decimos antidiurética, porque está aumentando la reabsorción del agua. Disminuye el volumen, ¿no? de eliminación de orina, por eso es antidiurética. La oxitocina tiene doble efecto. Tiene los llamados efectos oxitóxicos que actúan a nivel de las fibras musculares del útero, del miometrio, sobre todo durante el parto, es ahí donde vemos su efecto, y también tienen efecto galactocinéticos. ¿A qué me refiero? A que van a estimular a unas células mioepiteliales que están en las glándulas mamarias, favoreciendo que esas células mioepiteliales se contraigan. Y al contraerse, favorecen la eliminación o la expulsión de la leche. La oxitocina, entonces, mientras que la prolactina tiene que ver con la elaboración, la producción de leche, la oxitocina tiene que ver con la expulsión de la leche, la secreción láctea. Entonces, esas serían las dos funciones que tiene la oxitocina. Actuar sobre el miometrio durante el parto, las contracciones uterinas, y actuar también estimulando la contracción de unas células ubicadas en la glándula mamaria que van a favorecer la expulsión de la leche. Otro órgano es la glándula pineal. La glándula pineal también está ubicado en la base del cerebro. Miren ustedes, en el lado opuesto a donde está ubicada la hipófisis, en el lado opuesto encontramos a la glándula pineal. Esta glándula es capaz de reconocer la luz de la oscuridad. Entonces, las células que forman el parénquima se llaman pinealocitos o células principales de la glándula pineal, células parenquimatosas. Estos pinealocitos tienen una doble función.
van a segregar o sintetizar en el día serotonina y en la noche melatonina. ¿Cómo lucen los pinealocitos? Son células de tinción basófila que tienen prolongaciones citoplasmáticas y estas terminaciones, estas prolongaciones van a terminar aproximándose a los ganglios, perdón, a los capilares sanguíneos para eliminar ese producto de secreción que son la serotonina y la melatonina. Otras células que encuentro en la glándula pineal son las células gliales o intersticiales, que son células que tienen un núcleo alargado y que Doctora, también tienen disculpe, parece que prolongaciones se quedó en celulares. la misma página. Ahí, nada. A ver, ahí. Ahora sí, doctora. Ahora sí cambió, ya. Entonces tengo dos tipos de células en la glándula pineal, los pinealocitos y las células gliales. Los pinealocitos son las células grandes, basófilas, que tienen prolongaciones citoplasmáticas y que producen serotonina en el día, melatonina en la noche. Y las células gliales son estas células muy parecidas a la macroglia, que tienen un núcleo alargado y que también son células grandes y que están acompañando a estos pinealocitos. ¿Cuál es la función? La fisiología de estas células o de esta glándula sería, al estar inervada por nervios simpáticos postganglionares, estos axones que proceden de estos nervios simpáticos postganglionares ingresan al órgano y pierden su vaina de mielina y hacen sinapsis con los pinealocitos y los estimulan. Los estimulan de tal forma que durante la noche, en la oscuridad, producen melatonina. Si no hay oscuridad, no se va a producir melatonina, por eso que siempre se nos recomienda que para descansar estemos en un ambiente oscuro, ¿no? Sin luz, para que justamente la melatonina haga su efecto. Y durante el día, esta misma célula va a producir serotonina. La melatonina se ha identificado, por ejemplo, en experimentos de laboratorio que en las ratas provoca suspensión de la fase estrogénica y atrofia de los ovarios. Y en los seres humanos se ha encontrado que los niños pueden desarrollar o que desarrollan tumores de la hipófisis con destrucción de esta glándula pineal, lo que hacen es tener una pubertad precoz y una hipertrofia o crecimiento de los órganos genitales. Aquí, la melatonina también tendría un efecto sobre la vagina y los ovarios, ¿no? La calidad de sueño, recuerden, está muy relacionada con la melatonina y la serotonina, una hormona que nos da tranquilidad, ¿no? Nos evita estos episodios de depresión. Entonces es importante tener en buenas condiciones esta glándula pineal con su secreción en el día y en la noche. Esta es una imagen de cómo luce el parénquima o un corte de la glándula pineal. Lo que están viendo aquí son calcificaciones de la glándula pineal. Estos depósitos de color negro son calcificaciones. Entonces estoy viendo el parénquima formado por células llamadas pinealocitos y algunas otras más pequeñas y alargadas son las células gliales. Eso lo vamos a ver claramente en la práctica. Les quiero mostrar aquí las calcificaciones, que también es producto de la edad. Conforme avanzamos en edad, nuestra glándula pineal aparecen más calcificaciones. Esas calcificaciones reciben el nombre de... Hola, No se ve. ¿no se ve? No, no, doctora. ¿Ahí se ve? Ahora sí, doctora. Es que parece que se queda colgado algunas veces. Sí, pues ya, les decía que aquí estamos viendo células, ¿no? Ya sé que hay dos tipos de células, los pinealocitos, que son los más abundantes, y unas más alargadas y pequeñas son las células gliales. Esto lo vamos a revisar claramente en la práctica, así que no se preocupe. Quiero mostrarles las calcificaciones, que también es propia de la glándula y aparece, les decía, con los años. Se llama arenilla cerebral o cuerpos arenáceos, que son calcificaciones que aparecen en la matriz del órgano y estos comienzan a aparecer en la niñez y van aumentando de tamaño. Pasamos a la glándula suprarrenal. ¿Se ve? Sí, Hola. doctora. Sí, Ok. Las glándulas suprarrenales tenemos en número par, son dos glándulas, una ubicada en el polo superior de cada riñón. ¿Cómo se organiza la glándula suprarrenal? La glándula suprarrenal es esta glándula que tiene más o menos forma triangular, tiene dos zonas.
la zona cortical, que ocupa el 80% de la glándula, y una zona medular que ocupa el 10 a 20% de la glándula. Aquí están todas las zonas que tiene esta glándula suprarrenal. Tiene una cápsula y una zona periférica, que es la corteza, y la zona medular. La zona cortical se divide en 3 zonas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Esta primera zona que señalo aquí, que tiene las células de color morado, es la zona glomerular. Aquí las células se agrupan como en pequeños cordones de tinción basófila y son responsables de producir los mineralocorticoides, como por ejemplo la aldosterona. La segunda zona es la zona más amplia de la corteza. Aquí encontramos unas células que parecen esponjas porque tienen un montón de vacuolas en su citoplasma. Esta segunda zona se llama zona fasciculada, y esas células que tienen un citoplasma vacuolado que les da el aspecto de una esponja se le ha denominado espongiocitos. Aquí estoy señalando el espongiocito. El espongiocito es responsable de producir glucocorticoides, como por ejemplo la corticosterona, la cortisona. Y la tercera zona de esta corteza la veo aquí en la parte más interna. Observo la zona reticular. En esta zona reticular vamos a encontrar la producción de hormonas sexuales o andrógenos. Y en médula, aquí encuentro unas células que obedecen, ¿no? Secretan hormonas en respuesta a terminales nerviosos del sistema simpático, ¿no? Vamos a ver entonces que estos axones van a estimular la producción de adrenalina y noradrenalina, y esto se produce en la médula. A estas células las llamamos células cromafines. Las células cromafines entonces son células que también se ubican en la médula, responsables de producir adrenalina y noradrenalina. Sigamos. ¿Cambió? No, doctora. Nada. Ahí, Ahora sí. ya. La corteza tiene 3 zonas. Aquí estoy señalando primero la cápsula. Es un órgano que tiene cápsula. Aquí también la ven, cápsula. Y las 3 zonas serían la parte superficial, zona glomerular, más pequeña. La segunda zona más amplia, la zona fasciculada. Aquí está, más amplia, fasciculada. Esta zona de color rosado sería la zona reticular. Aquí están las 3 zonas de la corteza. Y como ustedes ven, la zona más extensa del órgano vendría a ser esta corteza. Comencemos con la zona glomerular. Les decía que aquí encuentro células agrupadas en cordones, son células de forma cilíndrica, agrupadas en cordones que tienen un citoplasma acidófilo con abundantes retículo endoplásmico, mitocondrias y ribosomas libres. ¿Cuál es la función de esta zona glomerular? La zona glomerular, que ocupa el 13% del total de la corteza, es responsable de producir mineralocorticoides, como cuáles, como la aldosterona y la desoxicorticosterona. ¿Quién está estimulando esta zona glomerular? ¿Quién le está dando la orden para que comience a sintetizar los mineralocorticoides? Son estimuladas por la hormona que procede de la hipófisis, la hormona adrenocorticotropa u hormona ACTH. También otra sustancia sería la angiotensina 2, que estimula la producción de esta zona glomerular. ¿Cuál es el efecto de los mineralocorticoides? ¿Cómo actúan en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo lo que hacen es provocar un equilibrio de los líquidos y de los electrolitos. Y eso lo logran actuando sobre el tubo contorneado distal. Entonces, de forma resumida, recordar que participan del equilibrio de los líquidos y electrolitos. Nuevamente, veo la misma lámina que les mostré hace un rato para que recuerden que la zona glomerular vendría a ser la zona más externa de esta corteza suprarrenal. La siguiente zona, ¿cambió? Sí, doctora. ¿Cambió? Ya, la siguiente zona es la zona fasciculada. Del total de la corteza, el 80% lo ocupa esta zona fasciculada. Miren qué extensa es. Esta zona fasciculada encuentro aquí a unas células que tienen nombre propio y les decía que parecen esponjas estas células. ¿Por qué? Porque todo el citoplasma se encuentra con múltiples vacuolas de grasa, gotitas lipídicas. Por ese aspecto, a estas células la hemos llamado espongiocitos. Los espongiocitos vendrían a ser las células que señalo aquí.
Y entre las columnas de espongiocitos veo unos capilares sanguíneos. Incluso aquí lo ven con hematíes, ¿no? Ven con hematíes, estos espacios serían los sinusoides o los capilares sinusoidales. La función de esta zona fasciculada y de estos espongiocitos es la de producir glucocorticoides. ¿Como cuáles? Como el cortisol y la corticosterona. Para que se produzcan los glucocorticoides en esta zona fasciculada, el espongiocito va a recibir la orden de la ACTH, que es la hormona que producen las células basófilas. ¿Cuál es la función de los glucocorticoides? ¿Cuál es el efecto biológico que cumplen en el cuerpo? Es controlar el metabolismo de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos, ¿no? Estos tres elementos van a ser controlados por la secreción de estos glucocorticoides. Y por último, la zona reticular, para terminar con la corteza, la zona reticular ocupa el 7% del total de la corteza suprarrenal. Aquí encontramos, ya no vemos las células espongiocitos, sino vemos células que tienen un citoplasma completamente acidófilo, también están agrupadas en columnas de células y la función es la producción de andrógenos, como la androstenodiona y la dehidroepiandrosterona. Su función también va a estar estimulada por la hormona adrenocorticotropa que se produce en la hipófisis. Aquí la vemos, la zona reticular, responsable de producir andrógenos. Y la médula suprarrenal. Aquí está la médula suprarrenal. Las células de la médula derivan de la cresta neural como unas neuronas modificadas, ¿no? Son unas neuronas modificadas, estas células que se encuentran en la médula suprarrenal, por tanto, reciben un nombre propio, se llaman células cromafines. ¿Qué son esas neuronas modificadas? En realidad son células simpáticas postganglionares que no tienen ni axones ni dendritas, pero que sí reciben, recuerden, ¿no?, un estímulo nervioso para la producción de catecolaminas, como cuáles, la adrenalina y la noradrenalina. Reciben estímulos entonces de los nervios simpáticos preganglionares y ellas, como neuronas postganglionares, están produciendo catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Aquí en la imagen estamos viendo la parte interna de la zona cortical está formada por esta zona reticular. Y aquí estamos viendo en la parte inferior estos núcleos grandes basófilos corresponden a las células cromafines, que son estas neuronas postganglionares, ¿no? Neuronas postganglionares. Otro órgano, tiroides. Dígame si cambió. No. ¿Cambió? Ya. No, doctora, todavía. Ahí, ¿cambió? Sí, ya cambió. Ya, tiroides. Aquí está la tiroides, está ubicada a nivel del cuello, por delante del cartílago tiroides, y como ustedes ven en la imagen, tiene dos lóbulos, ¿no? Lado derecho, izquierdo, y unidos por un puente llamado istmo. ¿Cómo se organiza el órgano? Sus unidades funcionales se llaman folículos tiroideos, y todo el mesénquima adyacente está invadiendo el espacio intersticial formando el estroma de la glándula. ¿Cómo se organizan entonces? Todo el parénquima está ocupado por folículos tiroideos. ¿Recuerdan los folículos tiroideos? Eran estas estructuras que estaban tapizadas por una hilera de células epiteliales cúbicas, ¿no?, dispuestas en una sola hilera, que están limitando una cavidad central que es ocupada por un material de color rosado o acidófilo llamado coloide. Esas células que están tapizando, esas células epiteliales cúbicas, van a tener dos polos. Uno que está mirando hacia el coloide y el polo opuesto, que es el polo basal, está mirando hacia los capilares del espacio intersticial. La altura, entonces, de las células y la cantidad del coloide va a ser variable dependiendo del momento funcional en el que se encuentre el folículo tiroideo. ¿Eso qué quiere decir? En el folículo tiroideo, esas células epiteliales cúbicas que están tapizando el folículo son las células foliculares. Esas células foliculares son las que están produciendo hormonas tiroideas. Ahora, todos los folículos tiroideos no liberan la misma cantidad de hormonas tiroideas todo el tiempo. En algunas circunstancias estarán unos folículos activos mientras que los otros se quedan en reposo. Luego, los que estaban en reposo se activan y los que estaban activos descansan. O sea, eso quiere decir que dependiendo del momento funcional en el que se encuentre la glándula y los folículos tiroideos, yo voy a ver
mayor altitud de las células o menor altitud, así como mayor contenido de coloide o menor contenido de coloide. ¿Qué tipo de células entonces encuentro tapizando los folículos tiroideos? Las más abundantes. Las células epiteliales cúbicas se llaman células foliculares, pero no son las únicas. Entre las células foliculares también hay otras células igual de importantes. Se llaman células parafoliculares. La secreción de ambas es diferente. Las células foliculares producen hormonas tiroideas, T3 y T4, que son las hormonas activas. Y las células parafoliculares están produciendo calcitonina, otra hormona, calcitonina. ¿Cómo está formado el estroma del órgano? También están descansando en una red de fibras de reticulina que están dándole el soporte tanto a los capilares sanguíneos que se encuentran en el tejido intersticial como a los mismos folículos tiroideos. Y toda la glándula está cubierta por una cápsula de tejido conectivo. Para que recordemos, cada una de estas unidades se llama folículos tiroideos. Ahí estamos viendo folículos tiroideos. Es el único órgano endocrino capaz de almacenar su producto de secreción antes de producir su vertido a la circulación sanguínea, y esto se hace porque tenemos unos folículos tiroideos que están almacenando el producto de secreción en forma de coloide en el interior de cada uno de estos folículos. Y podemos ver que el epitelio que lo tapiza será plano o cúbico dependiendo del momento funcional del órgano. Las células foliculares. Aquí están las células responsables. ¿Cambió, chicos? ¿Cambió? Ahora sí, doctora. Ya, muy bien. Aquí nuevamente pueden ver el folículo tiroideo, está tapizado de una hilera de células epiteliales cúbicas. Hemos dicho que se pueden ver cúbicas o se pueden ver planas. Eso depende de cómo esté trabajando en ese momento la célula. Aquí las estamos viendo cuboidales porque veo el núcleo redondo. Esas células foliculares son la mayoría que estoy señalando aquí, excepto por esta célula que es más grande. Si se fijan, es un núcleo grande y el citoplasma es pálido. Se dice que es hasta 2 veces el tamaño de las células foliculares. Es esta célula parafolicular. Entonces, entre las células foliculares puedo encontrar una célula parafolicular, que son más grandes y de citoplasma pálido. Hablemos de las células foliculares. Las células foliculares son las responsables de producir 2 hormonas, la hormona triiodotiroxina T3 y la tiroxina T4. ¿Qué características tiene esta célula? Como están produciendo hormonas, van a tener abundante retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, vesículas que tienen gránulos de secreción, todas ellas en su borde apical. También vamos a ver que tienen en su borde libre microvellosidades y mitocondrias en todo el citoplasma. El núcleo siempre va a ser de posición central. Aquí a mayor aumento, miren, todas estas células que estamos señalando serían las células foliculares, responsables de producir T3 y T4. ¿Cuál es el efecto biológico de estas hormonas? ¿Cambió? ¿Cambió, chicos? ¿La diapositiva? No, está congelada. Está en el corte histológico, profesor. ¿Otra vez? ¿Sigue ahí? Ahí, Ahora sí, doctora. Ya cambió. ya vamos a acabar, ya, tranquilos, no desesperen. ¿Cuál es el efecto biológico de la T3 y la T4? Es aumentar el consumo de oxígeno y también tener una mayor producción de energía, es decir, tiene una acción calorigénica. Por eso habrán escuchado hablar que decimos que una persona con hipotiroidismo tiene frío y una persona con hipertiroidismo, mayor concentración de hormonas tiroideas, tiene calor, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con este efecto biológico de estas hormonas, porque son hormonas que estimulan la producción de energía, acción calorigénica. Estimula también la maduración de la corteza cerebral del feto y a nivel del esqueleto está estimulando el metabolismo del calcio y el crecimiento de los huesos en los niños. Una patología por un déficit de estas hormonas tenemos el bocio, ¿no? Aumento de la glándula tiroides. ¿Cómo está regulada la producción de estas hormonas? Es regulada por el nivel que hay de estas hormonas T3 y T4 en la sangre. Esto quiere decir que por un mecanismo retroactivo, si tengo suficiente hormonas tiroideas circulando en sangre, esa cantidad suficiente
es la que va a inhibir la producción de la TSH en la adenohipófisis. Si tengo valores por debajo, ¿no?, de lo normal, T3 y T4 en concentración baja en sangre, eso va a ser el estímulo para que la hormona TSH se libere en la adenohipófisis, ¿no? Entonces, a ese mecanismo de control lo llamamos mecanismo de retroalimentación. El hipotálamo también participa de este mecanismo de regulación. ¿Cómo? Elaborando productos o factores liberadores de la hormona TSH, que va a actuar sobre la hipófisis. Otras células, hemos dicho que entre las células foliculares hay unas células grandes de citoplasma pálido, ¿no? Citoplasma claro. Esas células grandes se llaman células parafoliculares. ¿Cuál es su función? Producir calcitonina. ¿Y cuál es el efecto de la calcitonina? Acá se los estoy señalando y está con otro color. La acción de esta calcitonina es la de producir hipocalcemia. ¿Cómo se logra la hipocalcemia? Lo que hace la hormona es inhibir la reabsorción del calcio. ¿Cómo? Inmoviliza al osteoclasto. Hola, Doctora, se ha congelado su pantalla. ¿no estoy en paratormona? Perdón, No. en calcitonina. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Ya. Les decía que la calcitonina lo que hace es producirnos hipocalcemia. ¿Cómo logra producir hipocalcemia? Inhibe la acción o inmoviliza al osteoclasto. Si recordamos qué era lo que hacía el osteoclasto, aumenta la reabsorción ósea, ¿sí? La reabsorción ósea está a cargo del osteoclasto. Cuando hay mayor reabsorción ósea, hay mayor concentración de calcio. Si se inhibe esta reabsorción del calcio, tenemos la hipocalcemia. Entonces, la producción de esta calcitonina va a estar regulada por el nivel de calcio que se encuentra en sangre, calcio sérico. Cuando se eleva la concentración del calcio sérico, estimula la acción de la calcitonina para que en ese momento la calcitonina provoque la hipocalcemia, ¿no? Provoque y suprime la secreción de la hormona paratiroides, que hace el efecto contrario. La paratiroides, aquí estamos viendo la cara posterior de la tiroides y vemos aquí de color rosado unas pequeñas glándulas que son las paratiroides. Están ubicadas detrás de la tiroides en número de 4, 2 en la región dorsal, 2 en la región inferior, en el polo superior, 2 en el polo inferior, y son glándulas muy pequeñas que en conjunto pesan 0,2 gramos. ¿Cómo está constituida? ¿Cambió? Aquí estamos viendo una glándula, ¿sí? Paratiroides. Está constituida por una cápsula, este es el estroma, la cápsula de tejido conectivo, y de ahí ingresan tabiques de tejido conectivo que dividen al órgano en lobulillos y también le sirve de apoyo para las fibras de reticulina que están formando el estroma. Vamos a ver también que el parénquima está organizado con dos tipos de células. Las células más abundantes son las células principales, por eso se llaman principales, porque son las más abundantes. Y esas células principales son las células que señalo aquí, que tienen un citoplasma acidófilo y el núcleo, lo más característico es el núcleo. Es un núcleo vesicular, redondo y vesicular. Redondo, central, núcleo vesicular y citoplasma levemente acidófilo. Esas células principales con esas características son las responsables de producir una hormona llamada paratormona. La paratormona hace el efecto antagónico de la calcitonina. Entonces, si la calcitonina produce hipocalcemia, la paratormona produce hipercalcemia. Es el efecto antagónico. Aquí hay dos hormonas que participan del metabolismo del calcio. Esas dos hormonas son la calcitonina y la segunda es la paratormona. La calcitonina producida por las células parafoliculares de la tiroides y la paratormona producida por las células principales de la paratiroides. Las células oxífilas, aquí también las vemos. Todas estas células de citoplasma fuertemente acidófilo, rosado intenso, son las células oxífilas, ¿no? A diferencia de la célula principal,
que es una célula poliédrica de citoplasma acidófilo, ¿no? Muy leve, con un núcleo vesiculoso. Aquí vamos a ver más bien células con un citoplasma fuertemente acidófilo y el núcleo más bien es pequeño y picnótico, muy teñido y pequeño. Estas células aparecen cuando se tiene alrededor de los 4 años de edad y conforme avanzamos en edad también aumentan en número. Estas células oxífilas no tienen ninguna función hormonal. Son hormonalmente inactivas, es lo que decimos, son hormonalmente inactivas. Las únicas células activas son las células principales produciendo paratormona. ¿Qué es la paratormona? Aquí nuevamente se los menciono. La paratormona es una hormona producida por las células principales de la paratiroides y la función o el efecto biológico de la paratormona es producir hipercalcemia. ¿Qué significa hipercalcemia? El aumento de la concentración de calcio sérico. ¿Y cómo lo logra? Como es el efecto antagónico de la calcitonina provoca hipocalcemia por inmovilizar al osteoclasto. Entonces, ¿qué hará la paratormona? La paratormona produce hipercalcemia estimulando la actividad del osteoclasto. Y en los túbulos renales también la sobreproducción de esta hormona aumenta la eliminación de fosfatos, ¿no? Por un mecanismo de recambio, el calcio por el fosfato, se elimina en mayor cantidad fosfatos por la orina. Otra imagen donde podemos ver las células principales y las células oxífilas. Aquí también, voy a dar un poquito de aumento. Aquí están las células principales. A ver. Ahí. Ahora sí, doctora. Ya, miren, las células principales son estas de núcleos más pálidos versus estas células que son muy rosadas, intensamente teñidos, igual que los núcleos, muy teñidos y pequeños. Esas serían las células oxífilas que no producen ninguna hormona. Aquí con la letra C estaríamos viendo entonces una agrupación de células principales, con la letra A, las células oxífilas, y con la letra B estamos viendo células adiposas uniloculares que también forman parte de este parénquima del órgano. Aquí un poquito el resumen de lo que hemos visto, ¿no? Como la tiroides aumenta también el nivel de calcio en la sangre y eso lo logra por la calcitonina, ¿no? Y la paratormona, que participan del metabolismo del calcio. La paratiroides y la tiroides. La tiroides a través de la calcitonina y la paratiroides a través de la paratormona están participando en el control del metabolismo del calcio. Por último, el páncreas. El páncreas tiene 2 porciones, les he dicho. Una porción del páncreas produce hormonas, otra porción del páncreas produce jugo pancreático. Entonces yo tengo Doctora, un se congeló la páncreas. pantalla otra vez. Otra vez, ay no. Ya se ha cansado ya. Tenemos un páncreas endocrino, que es el que está a cargo o está representado por los islotes de Langerhans, y un páncreas exocrino, que está constituido por acinos pancreáticos que producen jugo pancreático. Entonces, vamos hoy día a revisar solamente el páncreas endocrino, es decir, esa agrupación de células que están ubicadas en todo el páncreas a manera de, como si fueran como unos glomérulos, ¿no? Un conjunto de células agrupadas en distintos focos a lo largo de todo el páncreas, pero sobre todo en mayor cantidad a nivel de la cola. Esas agrupaciones de células se llaman islotes de Langerhans y por lo general van a tener forma esférica, aunque su tamaño es variable. Eso quiere decir que depende de la cantidad de células que tenga, yo voy a tener islotes más grandes o de pronto algunos islotes más pequeños, dependiendo del número de células que están conteniendo. ¿Y qué células vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar células alfa, beta, las D y las células F o células, perdón, PP, polipéptido pancreático, 4 tipos de células. Estas células están descansando o están agrupadas en cordones sostenidas por un estroma de fibras de reticulina y alrededor de estas células encontramos abundantes capilares de tipo fenestrados. Miren,
Aquí hay capilares fenestrados, como ya lo hemos dicho antes, ¿no? Los islotes de Langerhans tienen capilares fenestrados. Reciben además inervación del sistema simpático y parasimpático, y para poder diferenciar si son células alfa, beta, D o F, tenemos que utilizar colorantes especiales, como serían los colorantes con impregnaciones argénticas. Nosotros en las prácticas solamente les pedimos que identifiquen los islotes de Langerhans, no se les va a solicitar que identifiquen cuáles son alfa, cuáles son beta, simplemente los islotes de Langerhans. Hablemos entonces de los islotes. Aquí estamos viendo una imagen del páncreas. ¿Cambió? No, doctora. Nada. Ahí. ¿Cambió? Sí. Ya, ahí están los islotes de Langerhans. ¿Cómo lucen? Todo lo que señalo de morado son los acinos pancreáticos, páncreas exocrino. Y con el número 3 estamos viendo estas agrupaciones de células más claras. Son los islotes de Langerhans. Igual aquí, miren, agrupaciones de células que forman islotes de Langerhans. Todo lo que veo por fuera es el páncreas exocrino. Igual aquí. ¿Qué estoy viendo? Islotes de Langerhans, rodeados de acinos pancreáticos, que es páncreas exocrino. ¿Cuántos tipos de células tenemos? Hemos dicho que tenemos las células alfa, beta, la delta y la F o polipéptido pancreático. Comencemos con las células alfa. Del total de las células que conforman los islotes, las células alfa representan el 20% de las células endocrinas y su función es la de sintetizar el glucagón. Este glucagón es un antagonista de la insulina. Eso quiere decir que si la insulina tiene un efecto hipoglicemiante, baja la concentración de glucosa en sangre, el glucagón aumenta el nivel de glucosa en la sangre. ¿Cómo aumenta ese nivel de glucosa en la sangre? Disminuyendo las reservas de glucógeno del tejido muscular esquelético, disminuyendo también el movimiento intestinal y la secreción del jugo gástrico y la sensación de hambre. El glucagón también se va a formar a nivel del intestino y del estómago por unas células llamadas células APUT. También a ese nivel se produce el glucagón. Y la hipoglicemia vendría a ser también un factor estimulante. El sistema simpático estimula a estas células para la producción del glucagón y el parasimpático inhibe las células. Entonces, el glucagón va a ser producido por las células alfa. Las células beta, ¿qué producen las células beta? Que son las más numerosas de todo el islote de Langerhans. El 75% del total de sus células son células beta. Su función es la de producir insulina. Y esta insulina se va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso en forma de proinsulina, que cuando pasa al aparato de Golgi, aquí va a descomponerse en uno de sus principios activos, que es el péptido C, para formar gránulos de secreción de insulina. Esta insulina va a ser eliminada fuera de la célula, obedeciendo o como respuesta a factores estimulantes o inhibidores. ¿Qué estimula la liberación de esa insulina? La concentración de glucosa, fructosa, ¿no? Hormonas como la secretina, la ACTH, la hormona estimulante de la tiroides y el sistema parasimpático. ¿Y quiénes inhiben la secreción de estas células? La adrenalina y el sistema simpático inhiben la secreción de esta insulina. Las células D son células más escasas, solamente el 5% del total de las células de los islotes de Langerhans son del tipo D y sus gránulos lo que contienen es somatostatina. ¿Cuál es el efecto de la somatostatina? Inhibir tanto la secreción de la insulina como la secreción del glucagón. Y por último, las células F o PP. PP se refiere al polipéptido pancreático. Su efecto es actuar como un antagonista de la colecistoquinina. La colecistoquinina está inhibiendo la secreción del páncreas, tanto de su componente enzimático como del bicarbonato, a su vez que relaja todos los músculos de la vesícula biliar, ¿no? Para favorecer esta secreción de la colecistoquinina a nivel del páncreas. Listo, chicos. Eso sería todo. ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, doctora. ¿O me dejaron sola? Sí, Acá doctora. estamos, doctora. Ya, chicos, aquí están. Hay 46 resistentes. Muy bien, chicos. Bueno, con eso hemos terminado. Ya, vayan a descansar. Me imagino que le han tomado fotos, que han grabado y bueno,
revísenlo con calma y cualquier pregunta o me la hacen saber en prácticas o la próxima semana para la teoría. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí?